Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrir la escritura en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los primeros 8 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que tú la bendigas siempre a nuestra vida, Señor, y a través de ella, de tu palabra, siempre nosotros podamos guiar la conducta, Señor, y que siempre nos sirva de una regla para vivir de una forma como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bueno, en esta sección, ¿verdad? Ya estamos viendo la iniciación de las calamidades, de las guerras, de las catástrofes que vienen después de que ya el Señor le permitió a Juan mirar una adoración celestial. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un libro que fue escrito a la iglesia en los tiempos de necesidad, de una necesidad espiritual, de una fortaleza para sus propias vidas. Y el libro de Apocalipsis entonces nos viene a servir a nosotros, como lo hizo a los primeros lectores, de una esperanza. Y la esperanza es que el Señor Jesús está contemplando todo el curso de la vida, todo lo que Él ha dado a su pueblo. El Señor Jesús siempre tiene el control de todo lo que ocurre, ¿verdad? Aquí en esta sección del capítulo 6 hasta el capítulo 16, es decir, 10 capítulos, nos van a hablar acerca de los sellos, acerca de las trompetas y de las copas. Cada una de ellas son 7, ¿verdad? Así que estos eventos que vamos a estudiar son eventos que han ocurrido en la tierra a través del tiempo, ¿verdad? Y que nos remiten siempre a contemplar, como ya lo mencioné, la soberanía que tiene el Señor. Por eso es que en el capítulo 5, en el capítulo 4, 2 capítulos anteriores al 6, Juan escribe a la iglesia que está un poco temerosa, a la iglesia que tiene debilidades en su forma de ser como tal, como iglesia. Y Juan les escribe y les dice: no se preocupen, sí, como iglesia somos bendecidos, tenemos muchas fortalezas, muchos dones que el Señor nos ha dado, pero también tenemos debilidades, tenemos temor en algunas ocasiones. Y Juan permite, ¿verdad?, escribir estas líneas para que la iglesia de aquel entonces tenga en consideración la venida de Jesús y que Jesús tiene el control. Por eso son los capítulos 4 y 5, en medio de los problemas de la iglesia, capítulos 2 y 3, y también queda en medio el capítulo 4 y 5 previo a las adversidades que se vienen, ¿verdad? A las calamidades, a las guerras, a las pestes, al hambre, lo que narran estos primeros 8 versículos. Es muy conocido, ¿verdad?, el título, el nombre que se le dan a estos personajes que están en los caballos, ¿verdad? Juan está viendo, sigue contemplando lo que está a punto de ocurrir, y ahora entonces a Juan se le permite observar
a 4 jinetes montados en caballos con ciertos colores que representan las calamidades que ya mencionamos, ¿verdad? Se reconocen también, ¿verdad?, como los 4 jinetes del Apocalipsis. Es un tema que es muy conocido y que ha sido interpretado de diferentes formas. Hay muchos estudios, muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis, de todo, pero también en el caso que estamos considerando, en estos versículos, en el capítulo 6, acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, hay demasiadas interpretaciones. Bueno, nosotros nos estamos basando, ¿verdad?, en la teología reformada, en la doctrina reformada, qué es lo que dice, cómo piensan los reformadores, qué es lo que comentan acerca de estos 4 jinetes, ¿verdad?, del Apocalipsis. Bueno, podemos pensar, podemos decir que estos 4 jinetes lo que representan son las fuerzas de Dios que intervienen, ¿verdad?, en el juicio del Señor a lo largo de toda la historia. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué significan estos 4 caballos, estos 4 jinetes? Significan las fuerzas del Señor que intervienen en los juicios que Dios va a estar dando a la humanidad a lo largo de toda la historia. Y nuevamente, ¿verdad?, esta forma de escribir, estas visiones que está teniendo el apóstol Juan, estos simbolismos que encontramos en el libro de Apocalipsis, proceden, ¿verdad?, de las visiones del profeta Zacarías. Ahí usted puede ver el libro del profeta Zacarías, en el capítulo número 1, versículo 8 al versículo 17. Ahí encontramos también esta visión que tuvo el profeta Zacarías, y también Dios le permitió observar caballos bermejos de colores, pues. Y se hace, ¿verdad?, la visión que le permite Dios tener al profeta Zacarías es con un propósito. La visión que Dios le permite tener al apóstol Juan también es con otro propósito, un tanto diferentes, pero finalmente, ¿verdad?, Juan toma esta referencia del libro de Zacarías, como lo estamos viendo, y en donde en el libro de Apocalipsis los colores de los caballos, ¿verdad?, que nos muestran, pues corresponden, ¿verdad?, con el carácter del jinete, y simbolizan, por ejemplo, el blanco, lo que simboliza es la conquista, ¿no? Ya leímos el texto, ¿verdad?, nos habla de los 4 caballos con colores diferentes. Bueno, este color blanco del caballo lo que significa es la conquista. El color rojo lo que significa es el derramamiento de sangre. El negro lo que simboliza es la escasez, y el color lívido o pálido lo que significa es la muerte, ¿verdad? Así que en Zacarías, en el libro de Zacarías, los caballos se envían a inspeccionar la tierra, ¿verdad? Usted puede leer, vuelvo a repetir, los textos, Zacarías capítulo 1, versículo del 8 al 17, y también ahí mismo en Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Bueno, en estos 2 capítulos del libro de Zacarías, ya lo mencioné, los caballos que ahí se mencionan son enviados para inspeccionar la tierra, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis, lo que simbolizan estos caballos es una liberación, la liberación de los caballos, lo que significa es el desastre, o sí, los grandes desastres que van a ocurrir a través de la historia del hombre, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Juan está tomando la referencia de Zacarías, vuelvo a repetir, los caballos que se mencionan tanto en Zacarías como en el libro de Apocalipsis tienen un destino diferente, un propósito diferente. Y también, así como estamos observando, ¿verdad?, que Juan está tomando estas referencias del libro de Zacarías, asimismo también tenemos que observar nosotros que el tema correspondiente, o sea, el tema que está hablando los primeros 8 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis, este tema corresponde al discurso escatológico de Jesús en los evangelios sinópticos. Ya dijimos que la palabra escatológico, o lo que significa, es el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Son 2 palabras, escato, en griego significa último, lo último, y logos es el estudio o el tratado. Así que la escatología es el tratado o el estudio de los últimos tiempos,
de la vida del hombre, de la historia del hombre, ¿verdad? Y en los últimos tiempos es cuando viene Jesús y hace un juicio. Bueno, este capítulo 6, versículos del 1 al 8, su referencia principal no es tanto Zacarías, solo toma de Zacarías los caballos, el color, pero su trasfondo es el mensaje escatológico del Señor Jesucristo que nos muestran los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Esos tres evangelios son sinópticos. La palabra sinóptico lo que significa es que se parecen mucho los tres evangelios, ¿verdad? En la primaria, secundaria nos decían, a ver, hagan un cuadro sinóptico del mar. Y bueno, hacíamos un dibujito donde poníamos agua, arena, sol, aves, gente asoleándose. Ese es un cuadro sinóptico, cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con el mar. No vamos a poner no sé, otras cosas que no tengan nada que ver con el mar. Esos son cuadros sinópticos. Bueno, los evangelios sinópticos se llaman así porque tanto Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho, o sea, su contenido es casi idéntico, se parece demasiado, más Mateo y Marcos, ¿no? Por eso se conocen como evangelios sinópticos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Estamos dando definiciones de las palabras que a veces se escuchan medio raras, ¿verdad? Y a veces los predicadores las usan como para apantallar al auditorio, y no, o sea, son palabras sencillas que tienen un significado importante. Bueno, eso es lo que significa. Y entonces, el contraste, estamos diciendo, ¿verdad?, que el trasfondo del mensaje central del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 6, su trasfondo es el mensaje de los últimos tiempos, o el mensaje escatológico de Jesús que se presentan en los sinópticos. ¿Dónde encontramos esto? En Lucas capítulo número 2, versículo 19, Marcos capítulo 13, versículo 7, y Mateo capítulo 24, versículo 6, donde el Señor es el mismo discurso, ¿verdad? Por eso son los evangelios sinópticos, porque si leemos esos textos que acabo de mencionar, dicen exactamente lo mismo, o no exactamente lo mismo, perdón, casi exactamente lo mismo es lo que dicen, con diferentes palabras, ideas, pero lo que dice es lo mismo. Así que ahí, ¿verdad?, en el discurso escatológico de Jesús que se menciona en los evangelios que ya mencioné y los textos, ahí se habla de guerras, se habla de tumultos, se habla de naciones que se levantan contra otras naciones, se habla de grandes terremotos, de hambrunas, de pestilencias, de grandes señales en el cielo y persecución. Todo esto es lo que se habla en Apocalipsis. Así que entonces Juan está tomando las referencias de su maestro, ¿verdad? Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente 80, 90 años después de la venida de Jesús. Juan ya es un hombre anciano y él conoce todo lo que el maestro, el Señor Jesús, le enseñó. Bueno, hasta aquí es una pequeña introducción de los versículos del 1 al 8, de lo que tratan estos versículos. Dice el versículo número 1, vamos a empezar con los versículos. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Entonces lo que nos dice, ¿verdad?, en el versículo número 1 es que es el propio Cordero quien abre el primer sello. Ya dijimos que anteriormente, lo dice la palabra, que Juan ve que no hay nadie que sea digno de abrir los sellos. Pero después mira y ve que el Cordero es el único que es digno de abrir los sellos, de romper los sellos para ver qué es lo que contienen cada uno de los sellos. Entonces, con la apertura de cada uno de los sellos se libera un caballo y cada uno de los caballos representa muerte, hambre, pestilencia, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que es el Cordero, que es el Señor Jesús quien abre el primer sello. Solamente Él es digno de poner en marcha aquellos acontecimientos que traerán la culminación de la historia humana. Solamente el Señor Jesús, Él es el único que puede y que es digno, ¿verdad? Entonces, el versículo 1, Juan nos señala quién es el que abre los sellos. Jesús, Él es el que abre los sellos, ¿verdad? Así que, bueno, podríamos pensar, ¿verdad?, quién es de quien nos habla el capítulo número 2, dice el versículo 2 del capítulo 6.
Dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces es importante que identifiquemos quién es el jinete que va en este caballo blanco. A primera vista podríamos decir, ¿verdad?, que el jinete que monta el caballo es Jesús, ¿verdad? Eso podríamos decir, pero si miramos bien el texto y si comparamos el capítulo 6 con el capítulo 19 de Apocalipsis, nos muestran cosas distintas, ¿verdad? Vamos rápidamente ahí al el capítulo número 19. Y dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, coronas, ¿verdad? Y en el jinete del capítulo 6 solamente tiene una corona, no tiene muchas coronas. Continuamos en el capítulo 19. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En el capítulo 19, de quien está hablando es del Señor Jesús, claro que sí, ¿verdad? Porque Él viene a triunfar, a triunfar con todo el ejército celestial, etcétera. Pero el jinete que nos está hablando el capítulo 6 no es un personaje, no es el Señor Jesús, no es Él, sino se está refiriendo al Evangelio mismo, ¿verdad? El Evangelio es el que da la victoria. Dice otra vez, vamos a leer el versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, tanto el cuadro que estamos viendo, ¿verdad?, en el capítulo 2, en el versículo 2, nos está hablando precisamente acerca del Evangelio. Y entonces nos dice que el Evangelio sale para triunfar. Y eso es realmente, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos el Evangelio en cualquier lugar, en nuestra casa, en la iglesia, en el vecindario, en el transporte, en donde sea que prediquemos, nosotros estamos tomando esta imagen del caballo blanco. No que nosotros seamos el caballo blanco, ni que Dios nos representó aquí, sino realmente es el Evangelio el que triunfa. Y estamos viendo esta comparación, ¿verdad?, del capítulo 6 con el capítulo número 19 de Apocalipsis. Entonces, si hacemos una comparación de esos dos capítulos, el 6 y el 19, muestra que los dos jinetes de los dos capítulos tienen poco en común, aparte del hecho de que ambos montan sobre un caballo blanco. Eso es lo único que tienen en común. En el capítulo 6, versículo 2, el jinete lleva la aureola de vencedor y empuña un arco, mientras que en el capítulo 19, versículo 11, que ya leímos, se le ha coronado con muchas coronas y va armado con una gran espada que sale de su boca. Así que el contexto del capítulo 6, versículo 2 es de conquista. O sea, el Evangelio conquista al mundo, ¿verdad? Mientras que la figura del capítulo 19, versículo 11 es la figura acerca del juicio del Señor Jesús. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? Aquí, ya para resumirlo, capítulo 6, versículo 2, el jinete que habla es el Evangelio que triunfa, que da la victoria al mismo Señor Jesús. Así que el caballo blanco, ¿verdad?, y su jinete, que estamos viendo en el versículo 2, simbolizan el espíritu de conquista, y es lo que significa, ¿no? Es un espíritu de conquista, ¿verdad? Por eso es que Juan, el Espíritu Santo, pero a través de Juan, lo que hace es que en el versículo 1 del capítulo 6, lo primero que pone es esto: miren, o sea, le dice a la iglesia en otras palabras, miren, observen, sí, van a venir calamidades, peste, hambre, muerte, todo, pero antes que ocurra todo esto, les quiero mostrar la figura del Evangelio. El Evangelio ha vencido, y el Evangelio es lo que da respuesta a todas estas calamidades que se presentan para el hombre.
Y es muy importante, ¿verdad?, que entonces el pueblo de Dios pueda observar estas verdades y pueda confiar completamente en el Señor. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 6: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 4: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, este caballo bermejo lo que nos está hablando es acerca de que viene, ¿verdad?, con un jinete apocalíptico. Y el caballo es un color rojo encendido, y al jinete se le ha dado una gran espada, ¿verdad? Dice la palabra que se le ha dado una gran espada y el poder de quitar la paz de la tierra, permitiendo que las personas se maten unas a otras. Es la guerra, ¿verdad? O sea, que ha ocurrido a través de toda la historia. Y el color del segundo caballo, ¿verdad?, simboliza la mortandad y el derramamiento de sangre. Así como el primer caballo blanco que simboliza la pureza y la victoria, este caballo lo que simboliza es la muerte, ¿verdad? Es el derramamiento de sangre. Es un caballo, es un jinete, una situación que tiene que ver con las guerras, ¿verdad?, con la guerra. Dice que se le dio la facilidad de que las personas se mataran unas a otras, y esto va a traer siempre descontento, claro, ¿verdad?, en la humanidad. La misión que tiene este jinete del caballo rojo es quitar la paz de la tierra y permitir que las personas queden a merced de sus destructivos instintos los unos para con los otros. Qué fuerte es esto, pero es lo que ha ocurrido siempre en la historia del ser humano, ¿verdad? Que los unos a otros quedan a merced de los destructivos instintos que tienen las personas, ¿verdad?, y que se usan para destruir. Versículos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el Cordero abre el tercer sello, estamos en el tercer sello, aparece un caballo negro cuyo jinete tiene en su mano un par de balanzas. Entonces una voz se escucha, ¿verdad? Y la voz anuncia los precios exorbitantes del trigo y la cebada, y advierte que no dañe el aceite y el vino. Así que la balanza que tiene este jinete indica un tiempo de escasez en el que los productos esenciales de la vida subirán a precios exorbitantes, ¿verdad?, donde solamente se podrán comprar las cosas necesarias a precios muy elevados. Entonces este caballo, este jinete, lo que está simbolizando es la escasez mundial, el lugar en donde hay hambre, en donde no hay dinero para comprar, o las cosas son demasiado caras y viene la escasez. Esto lo hemos observado nosotros a través de la historia, lo hemos visto que ocurre, ¿verdad? Entonces toda esta revelación que está teniendo el apóstol Juan son situaciones que ya pasaron, que pasaron en el tiempo de Juan o que van a pasar antes que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga el Señor Jesús, entonces todo terminará. El libro de Apocalipsis comprende, entonces, esto es importante, ¿verdad? El libro de Apocalipsis comprende desde la primera venida de Jesús, que fue su ministerio, hasta su segunda venida. Ese es el tiempo del Apocalipsis. Obviamente que antes también han pasado tragedias, muertes, etcétera, pero Juan está enfocándose en ese tiempo, en la primera llegada de Jesús y en la segunda llegada del Señor Jesucristo. Es el tiempo que abarca el libro del Apocalipsis. Hace una advertencia, ¿verdad?, ahí en el texto que ya leímos, y la advertencia de no dañar el aceite y el vino establece los límites de la destrucción que el jinete está a punto de producir. Es decir,
viene una calamidad de escasez, ¿verdad? Y el Señor dice, está bien, tienes chance, permiso de destruir la cebada y el trigo, que la raíz de la cebada y el trigo es muy chiquita, ¿verdad? Y es obvio que son los primeros que se destruyen mediante una calamidad. Y lo que dice más adelante, que no se destruyan, ¿verdad? El vino y la vid. Bueno, las raíces de estos frutos son más largas, más profundas, y es más difícil que se destruyan, ¿verdad? Y esto alude, ¿verdad?, a que siempre el Señor, a pesar de las situaciones difíciles que pase la humanidad, que esté pasando a través de la escasez, siempre Dios en su bondad, en su misericordia, siempre tiene una reserva, vamos a llamarlo, una reserva material para su iglesia. La providencia de Dios siempre se deja ver, en otras palabras. La providencia de Dios para con su iglesia, el cuidado que Dios tiene para con su iglesia, siempre se deja ver. Estamos diciendo, ¿verdad?, que la advertencia de que no se dañe completamente toda la tierra tiene que ver, ¿verdad?, con la providencia del Señor. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, en los versículos 6 y 8 con los sellos que son rotos para dar paso a lo que va a ocurrir. Esta situación, esta interpretación que estamos teniendo concuerda con la creciente intensidad de los ciclos, de los 3 ciclos del juicio, ¿verdad? Porque son 3 ciclos. ¿Cuáles son los 3 ciclos? Los voy a mencionar. El primer ciclo de las calamidades, de las guerras que vienen. El primer ciclo se encuentra en los sellos que estamos viendo. El segundo ciclo de calamidades, o la continuación de los sellos, se va a reflejar en las trompetas, ¿verdad?, en las 7 trompetas. También cuando se suena una de las trompetas, ocurre una calamidad, pero es la continuación de las primeras. Y el tercer ciclo, o la culminación de todas las calamidades, lo vamos a ver también en las 7 copas. Así que los sellos, las trompetas y las copas son series de eventos, de calamidades que van a ocurrir, que ya ocurrieron y que ya ocurrieron en el pasado, que están ocurriendo en el tiempo de Juan y que van a ocurrir hasta que venga Jesús por segunda vez. Ya dijimos, ¿verdad?, que estamos en el tercer sello, y el cuarto sello afecta a una parte de la tierra. Eso es lo que dice el capítulo 6, versículo 8. Las trompetas destruyen 1/3 de la tierra, capítulo 8, versículo 7 y 8. Capítulo 8, versículo 7 al 12. Y también la destrucción que se produce con las copas es completa y final. Entonces, cuando hablamos esto, para que usted lo aprenda, para que nosotros lo aprendamos, cuando hablemos o alguien nos pregunte qué significan los sellos, las trompetas y las copas, ¿son distintas? ¿Qué es? Podemos responder: los sellos, las trompetas y las copas son ciclos de eventos catastróficos que van a ocurrir, que ya ocurrieron y que van a ocurrir en la historia de la humanidad. Eso es lo que representan, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ver esto? Desde el capítulo 6, lo vuelvo a repetir, ya lo dije al inicio, del capítulo 6 hasta el capítulo 16 nos hablan de todos estos eventos y calamidades. Bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, estamos hablando acerca de las crisis, ¿verdad? Y cuando se hace la advertencia acerca del aceite y del vino, indica una limitación natural de la intensidad de la crisis. Es decir, en otras palabras, hay crisis, siempre han habido crisis, pero hay límites en las crisis. Dice la palabra, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y es exactamente lo que estamos viendo. El Señor permite crisis, permite falta de alimento, guerras, catástrofes, etcétera, etcétera, pero siempre hay un límite, y el límite lo pone el Señor. No lo pone el hombre, sino lo pone el Señor mismo. Versículos 7 y 8, dice la palabra: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré,
y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que cuando el Cordero abre el cuarto sello, aparece un caballo, ¿verdad? Con, con el color muy pálido, el que es el color de los cadáveres, y su jinete es la muerte, y tras él cabalga el Hades, dice la palabra. El Hades era el lugar, ¿verdad?, que en la escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, era un lugar asignado a donde iban todos los que morían, el Hades, ¿verdad? Bueno, es obvio, ¿verdad? Dice que si el jinete es la muerte, pues obviamente que lo acompaña el lugar en donde los muertos están, que es el Hades, o Hades, como usted quiera mencionarlo. Y entonces se le da poder a ese jinete de la muerte, se le da poder sobre una cuarta parte de la tierra. Entonces estamos viendo cómo va en aumento, ¿verdad?, los ciclos. Ya vimos en el tercer sello que se le dio autoridad para aniquilar a la tercera parte de la tierra. Aquí vemos en el cuarto sello que a este jinete se le da el chance, ¿verdad?, de que él, o se le da poder sobre la cuarta parte de la tierra. Entonces se produce la muerte de una cuarta parte de la humanidad. Guerras, pestilencias, calamidades para el hombre, ¿verdad? Entonces es posible que estas 4 plagas representen una intensificación de lo que sucede en los primeros 3 sellos. O sea, lo que ocurre en el cuarto sello es una conclusión, ¿verdad? O es una culminación de lo que ocurrió en los primeros 3 sellos. Bueno, en los primeros 2 sellos, ¿verdad? Así que es muy provechoso, ¿verdad?, para nosotros que retrocedamos en el tiempo y que nos situemos en una de las 7 iglesias para escuchar las visiones del modo en que estas fueron leídas. Imagínense ustedes estar sentados en la iglesia de Esmirna o de la Odisea o de Pérgamo o en cualquiera de las 7 iglesias, estar sentado y estar escuchando lo que estamos leyendo ahorita. Nosotros lo leemos ya después de 2000 años, ¿verdad? Y sí, nos impacta, nos impresiona, ¿verdad? Pero imaginémonos que estamos sentados en el tiempo que se leyó por primera vez este libro. ¿Y qué es lo que se pudo haber sentido, verdad? Aquellos primeros oyentes del libro de Apocalipsis se sintieron sin duda aterrorizados, presenciando en su imaginación el furioso golpe de la guerra, la sangre, el hambre y la muerte. Y seguramente sintieron terror, seguramente sintieron angustia estas personas al escuchar lo que Juan estaba escribiendo. Pero también dentro de esa angustia, dentro de la desconsolación y de la inseguridad, estaba siempre la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es que el primer sello, eso es importante para nosotros, para el estudio del libro de Apocalipsis. Por eso es que en el primer sello se presenta, ¿verdad?, al jinete vencedor, aquel que ha vencido, aquel que está sobre todas estas situaciones difíciles. ¿Y quién es él? Pues es el Evangelio. Ya dijimos que no es el Señor Jesús, sino es el Evangelio mismo. Y el Evangelio nosotros lo tenemos en nuestras manos para ofrecerlo a aquella parte de la humanidad que está involucrada aquí, para ofrecerlo a las personas que tienen incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro, y hablar entonces con las personas, hablar del Evangelio, manifestar que hay una oportunidad para aquellos que no se han arrepentido y que no conocen de Cristo. Hay una oportunidad de volverse a Él para tener toda esta seguridad, porque el Evangelio es el que nosotros predicamos y es el que vence al mundo. El Evangelio es el que vence el temor, el que vence la inseguridad. Y entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, a pesar de que estamos ya mucho tiempo después del Evangelio, también lo leemos y nos impresiona, pero tenemos siempre por la seguridad de que el Señor está con nosotros. Él cuida de nosotros, está atento, su Evangelio lo tenemos presente, y eso para cada uno de los fieles es
algo seguro, es un ancla que le permite estar firme, con los pies firmes en el Evangelio y en la doctrina del Señor Jesús, para que nos dé no solamente la salvación, que es lo más importante, sino también vivir una vida tranquila, una vida sin penumbras, una vida sin dudas, sin incertidumbres, de saber qué es lo que va a pasar mañana. Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, y si estamos con el Señor, pues no puede pasarnos absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias al Señor por este estudio que estamos teniendo. Señor, te damos gracias porque nos permites mirar, Señor, nuevamente tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Y oramos a ti, Señor, para que tu iglesia siempre esté consciente de esas verdades, que el Evangelio está por encima, Señor, de cualquier situación difícil que tu iglesia pueda pasar. Ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia Getsemaní, para que tú nos sigas bendiciendo, Señor. Ponemos en tus manos también a todos los hermanos que nos ven, Señor, de alguna otra iglesia, de algún otro lugar, que tú también les bendigas en sus hogares, en sus ocupaciones diarias, Señor, para que siempre nosotros como cristianos te podamos dar a ti la gloria y la honra. Hermano, reciba la bendición del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.